En 1991, el Congreso Nacional sancionó una ley que permite indemnizar económicamente a los ciudadanos que estuvieron detenidos en centros clandestinos o a disposición del Poder Ejecutivo durante la dictadura militar. Sin embargo, los testigos de Jehová que reclamaron este resarcimiento sufrieron sucesivos rechazos tanto en sede administrativa como judicial. Quienes sufrieron prisión por ser objetores de conciencia buscaban acogerse a los beneficios de la Ley 24.043. La ley establece una reparación para las personas que estuvieron detenidas ilegítimamente durante la dictadura militar, desde el estado del sitio hasta el 10 de diciembre del 83. Todas las personas civiles que estuvieron detenidas tienen derecho a una reclamación. Ellos no estaban contemplados, en sede administrativa se les rechazaba el reclamo, entendiendo que eran militares. Los reclamos judiciales tampoco prosperaban. En primera instancia eran automáticamente rechazados y lo mismo pasaba con las apelaciones ante la Cámara en lo contencioso administrativo. En 1999, la Corte Suprema pareció cerrar el camino al rechazar el planteo de 26 testigos de Jehová de la ciudad de Rosario. Los testigos de Jehová, por una cuestión de carácter cultural, no se los considera presos políticos. Se los considera unas personas raras, es decir, hubo que luchar contra una concepción, en todo caso, cierta discriminación, también inclusive desde los sectores progresistas, porque como los testigos de Jehová son neutrales, entonces si una persona se le violaba sus derechos humanos, los testigos de Jehová no iban a intervenir en defensa de esta persona, entonces se los considera poco solidarios, pero olvidándose que los testigos de Jehová también son víctimas. En 1998, el abogado cordobés Alejandro González Gatone se comunicó con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos para plantear el caso de los testigos de Jehová. Desde entonces, la APDH motoriza los reclamos, atendiendo la idiosincrasia de los religiosos. Los testigos de Jehová, por su característica de neutralidad absoluta frente al poder terrenal, no tienen la concepción de no pedir, de no luchar, salvo que las cosas se las otorguen. Quiere decir que cuando nosotros nos hacemos cargo de llevar adelante este reclamo, no nos hacemos cargo a través de la Iglesia Testigo de Jehová, sino a través de las víctimas en forma individual, porque la Iglesia es neutral. Un pacto entre ellos y nosotros de que nosotros no íbamos a recurrir a medios escandalosos o a hacer grandes divulgaciones a través de la prensa de carácter sensacionalista, para respetar un poco la forma de ser de ellos. Distinto es en este momento en donde la situación ya ha sido enderezada y realmente esta entrevista no significa una violación a este pacto que habíamos hecho. La solución no llegó por la vía judicial, sino por una decisión política y administrativa del Gobierno Nacional en julio de 2007. Se tomó como caso testigo el de Daniel Víctor Guagliardo. Usted firmó una resolución que homologa el cautiverio de los testigos de Jehová a la de otros presos políticos durante la dictadura. Sí, fue un caso particular de un ministro de los testigos de Jehová en que inicialmente se había denegado el beneficio. Se abrió a prueba, se aportaron distintos elementos, lo que nos llevó a cambiar el criterio. Merecía ser reparada esta situación. ¿Por qué? Porque este hombre, este ministro de los testigos de Jehová, es citado para prestar el servicio militar obligatorio allá por el año 78. Y apenas llega, se presenta ante esta convocatoria, él quiere formular una excepción, decir que es un ministro, decir que tiene una condición cuasi sacerdotal, que por lo tanto, como objetor de conciencia, quiere prestar un servicio alternativo. Las autoridades militares no tienen mejor idea que someterlo a un juicio sumarísimo, en que realmente de la prueba que se aporta al expediente surge que no pudo ejercer su derecho de defensa, no tuvo defensor, se le nombra un defensor que no articula ninguna medida, o sea que prácticamente en estado de indefensión, en forma sumarísima, es condenado. Hubo un simulacro de proceso militar en el cual la condena ya estaba declarada de antemano, como en Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, primero la condena y después el juicio. La decisión del gobierno modificó la política que se venía desarrollando desde la década del 90.
El rechazo de estos casos fue tanto en la época de la presidencia del doctor Menem como en la presidencia en las presidencias posteriores. El caso Madre, que está encabezado por un testigo de Jehová de nombre Guagliardo, en realidad fue rechazado también por el presidente Duhalde, notificado medio año después del cambio de gobierno en la Argentina. Nosotros apelamos esta resolución y el gobierno nacional admitió abrir la prueba. A partir de esto se genera un espacio donde se piden los expedientes militares, se entrecruzan datos, se ven que tienen todas características similares y a partir de esta investigación se produce este reconocimiento histórico de la persecución. Es algo realmente fantástico desde el punto de vista de los derechos humanos. En el caso testigo, el gobierno otorgó una indemnización de 182.000 pesos. ¿Por qué pasaron tantos años hasta que por fin un ministro de Justicia firma esta resolución? La letra fría de la ley decía que la ley reparatoria era para quienes habían estado detenidos por causas políticas o a disposición del Poder Ejecutivo Nacional de ese momento o condenados por consejos militares, o sea, a civiles. Aquí hubo toda una discrepancia si realmente este hombre había llegado a tener estado militar. Nosotros entendemos que realmente no llegó a estar en estado militar porque se presentó y lo tuvieron inmediatamente. Había, digamos, elementos jurídicos como para denegarlo. Pero bueno, se abrió a prueba y nuestro criterio, que es el criterio del gobierno que dirige el presidente Néstor Kirchner, es que realmente en materia de derechos humanos, en caso de duda, debe estarse siempre a favor de quien uno entiende que puede haber sido víctima de los excesos de la última dictadura. En la actualidad, en el Ministerio de Justicia hay más de 500 expedientes de testigos de Jehová que sufrieron padecimientos similares. ¿Qué va a pasar en estos otros casos? Bueno, yo entiendo que cada caso lo iremos analizando, pero que estamos abriendo, digamos, una nueva interpretación más amplia de lo que la ley de reparación para presos políticos se había establecido al inicio. Así que habrá que ver, tendrán que ir presentándose, pero ya existe este precedente. Las personas que quieran cobrar esa indemnización o ese reconocimiento económico por parte del Estado, ¿hace falta alguna otra instancia más después de esto? ¿Hace falta, por ejemplo, la intervención de algún juez? No, con esto ya es suficiente. Ya después pasa a hacerse, digamos, la parte de liquidación que se paga con los fondos que el Estado Nacional destina justamente a estas leyes reparatorias. O sea, no hay que hacer ningún otro camino por vía judicial. No. Tendrían que hacer la presentación administrativa aquí en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y bueno, acreditar realmente que han estado detenidos, cómo fue su caso y finalmente que trataremos que sea por una vía rápida. Los expedientes se tienen que estudiar caso por caso. Nosotros en estas situaciones examinamos realmente los aspectos fácticos. No basta con invocar una situación, hay que aportar elementos de prueba que demuestren lo que se está afirmando. Hace poco me enteré que estaba un grupo de testigos de Jehová con un estudio de abogados, habían emprendido, digamos, con fuerza un trámite. Yo también me sumé a ello, puse mi parte, todo lo que me ha pasado. Y bueno, y tenemos la noticia de que a muchos de nosotros, en principio, ¿no?, como punta, digamos, se nos han reconocido nuestros derechos e incluso también una indemnización por todo el mal que se nos ha ocasionado. El reclamo lo han fundado en cuestiones de conciencia, casi en su totalidad no habían tenido una intención económica de reparación, sino una reparación emocional y moral. Debido en parte a la pasividad de los testigos de Jehová, estos episodios estuvieron silenciados durante mucho tiempo. Usted como ciudadano común, ¿había escuchado alguna vez este tema de los testigos de Jehová durante la dictadura? Porque no es muy difundido, no está muy difundido, no es conocido. No, verdaderamente no. Me cuesta hacer memoria, ¿no? Es verdad que toda organización que no pensara como
como querían que pensaran las autoridades de la dictadura, sufría persecuciones, ¿no? O sea, organizaciones de todo tipo, desde sindicales, pero aquí hubo un particular encarnizamiento, ¿no es cierto? Más allá de la persecución que debieron sufrir o los partidos políticos ilegalizados o determinadas organizaciones o determinados sectores profesionales, intelectuales o inclusive hasta gente de condición judía, pero no, yo creo que en ese momento no se conocía, y es importante que se conozca, ¿no? O sea, cómo esta intolerancia, esta idea de destruir lo diferente impregnaba la acción de la dictadura, de esta última dictadura del 76. El informe de la OEA de 1978 fue uno de los documentos analizados para otorgar las compensaciones. Nosotros lo mencionamos en nuestro dictamen, por cierto, como un precedente de mucho peso, porque es doctrina y es jurisprudencia en nuestros tribunales que la interpretación de los instrumentos internacionales debe hacerse de acuerdo a los órganos de aplicación, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Esta es una doctrina claramente establecida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo su actual composición e incluso en composiciones anteriores. De modo que para nosotros era claro que había que mencionar y basarnos en este dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno también tuvo en cuenta otros elementos de la doctrina internacional. La reparación económica es una parte de la reparación. Las otras partes de la reparación son, en primer término, el reconocimiento histórico. Estamos hablando de las normas de Theo van Boven, aprobadas por Naciones Unidas, sobre tratamiento a las víctimas de delitos de lesa humanidad. Que no solo es el reconocimiento del pasado, la historia que ha ocurrido, sino que además a las víctimas de los delitos de lesa humanidad hay homenajes. Cuando el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, invita a las madres de Plaza de Mayo, no está cometiendo un acto de demagogia, sino que está cumpliendo a rajatablas lo que dice Naciones Unidas respecto a las víctimas de delitos atroces. Es decir, rendir el homenaje, de sentarlas al lado, en el sentido de que considerarlas que ellas fueron víctimas de delitos atroces. La persecución contra los testigos de Jehová no tuvo hasta ahora una condena judicial. En el caso no hay una querella contra los responsables penales. En realidad lo que uno está reclamando es la reparación por la ley 24043, que es un reclamo tarifado en sede administrativa y no contempla el castigo a los responsables de esta situación. Las personas que cometieron los delitos atroces deben ser condenados porque estos delitos no prescriben, no pueden ser indultados. Entonces, ¿qué se ha hecho respecto de esto con los testigos de Jehová? En realidad nada, porque no ha habido denuncia penal, porque este tipo de cosas recién están saliendo a la luz. En los casos en que llegara a comprobarse que ha habido además conductas penales, malos tratos, violaciones de derechos fundamentales, esto debe investigarse y juzgarse penalmente. Es indudable que hay causas pendientes en esta materia. En algunos casos, las secuelas del maltrato por negarse a hacer la colimba son permanentes. Tenemos muchos casos con daños psicológicos de envergadura que están bajo tratamiento, con problemas, digamos, emocionales y vinculares importantes. Tenemos casos donde una madre tenía 2 hijos, por ejemplo, en esta situación, sin la posibilidad de visitarlo, de verlo, de tener contacto con sus hijos, ¿no? Pero lo han vivido con cierta solidez dentro de lo posible, a pesar de la corta edad que tenían al momento, digamos, de que estos hechos ocurrían. En el próximo bloque, los objetores de conciencia detenidos durante la dictadura se convierten en parte de la megacausa Campo de Mayo.